carne, pero también, sobre todo, un buen carbón. Porque un buen carbón puede arruinar todo el asado, ¿o no? Amén, dice. ¿Cierto? Entonces, el hacer asado es una ciencia. Es un arte, digo yo, ¿cierto? Está el parrillero, está la parrilla, está ahí, nadie lo alimenta, se alimenta solo, ¿cierto? Pero es todo un arte. Pero es interesante porque el carbón es lo que le da combustión al asado, es lo que lo prende. Y mucho depende cómo esté el fuego para poder o que la carne quede a punto o quede buena. Ahora, pero un solo carbón no puede prender una parrilla completa. ¿Qué pasa si hay solamente un carbón? El carbón se apaga, ¿cierto? El carbón se apaga. Se necesita de todo el carbón para que el fuego se mantenga encendido. Asimismo, pasa con nosotros como cristianos. Cada uno de ustedes representa ese carbón. Si usted se aleja del carbón completo, usted se va a apagar y a enfriar. ¿Se da cuenta? Entonces, cada uno de nosotros necesita al otro para que la llama se mantenga encendida. Usted y yo, hermano, hermana, es indispensable para el cuerpo de Cristo. Aunque usted no lo crea, usted es indispensable para el cuerpo de Cristo. Es interesante ver porque nosotros necesitamos valorar el estar juntos. Necesitamos comprender hoy día la relevante que es ser comunidad. La sociedad vive actualmente en un individualismo, ¿cierto? Donde cada uno, como dice vulgarmente, mata a su chancho, ¿cierto? Cada uno vive su vida de manera individual. No me interesa estar con el otro, me interesa solamente competir. Le quitamos valor al compromiso, le quitamos valor a lo que es importante, a lo que trasciende. Y eso, hermanos queridos, no puede afectar nuestra vida. No puede afectar nuestra vida. Nosotros hemos sido llamados por el Señor a estar en comunión. Desde el principio se creó y estaba en la mente de Dios tener comunidades. Cuando se forma Israel, no se forma solamente con una familia. ¿Cuántas familias eran? 12 familias, ¿cierto? Eran muchas familias. Y así se fue expandiendo el mundo a través de la historia. Y así como también en la mente de Dios estaba la idea de una iglesia. Y la iglesia no tiene que ver con el templo, no tiene que ver con el escenario, tiene que ver con las personas que conforman la iglesia. Usted y yo tenemos el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo tenemos el privilegio de que Jesús pagó un precio tan alto que le interesa que usted pueda estar en comunidad. Por eso es importante que nosotros podamos congregarnos. Es por eso que vamos a extraer algunos principios o algunas palabras elementales de lo que nos habla Hebreos. Amén. Vamos a ver 3 elementos interesantes. El primero, si nosotros vamos, el primer punto se llama no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Ahora, contextualicemos un poco para que entendamos de qué se trata la carta de Hebreos o por qué habla esto. No es solamente hablar por hablar. No es que el autor de Hebreos le fue antojadizo y dice, hermanos, tienen que congregarse. No, hay todo un contexto histórico, hay un contexto bíblico, hay un contexto teológico. La carta a los Hebreos, hermanos, nace para los judíos que se habían convertido al cristianismo. Ya muchos judíos se convirtieron al cristianismo y estaban siendo perseguidos por los mismos judíos. Estaban siendo perseguidos por los judaizantes. Los judaizantes estaban persiguiendo a los judíos que se estaban convirtiendo a Cristo. Y uno de los temas elementales de la carta de Hebreos es la superioridad de Cristo. Cristo superior a la ley, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a los profetas, Cristo superior a todo. Entonces, Hebreos se enfoca en la superioridad de Cristo. Como los hermanos estaban siendo perseguidos por los judíos, el autor de Hebreos dice, Cristo superior a la ley. No hay nada más superior a Cristo. Él es el centro del Evangelio. Entonces, en el capítulo 10, precisamente la carta a los Hebreos nos relata algo extraordinario. Si ustedes se dan cuenta, del versículo 1 en adelante, se comienza a hablar acerca de lo relevante que es el sacrificio de Cristo. Nos relata lo extraordinario que es el sacrificio de Cristo.
lo que la ley y los profetas, o la ley y el culto, la ley y los corderos, no pudieron precisamente quitar los pecados de la humanidad. Miren, en Hebreos 10:4 dice, para que veamos el contexto, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es posible que la sangre de los toros y las cabras, ¿qué cosa? Quite el pecado. O sea, era imposible que la ley quitara el pecado. El antiguo pacto no redimía a la sociedad del pecado. Era imposible. No había otra forma de quitar el pecado mediante las ofrendas, mediante las ordenanzas. No había forma de quitar el pecado. Por lo tanto, el 19 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, dice, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de ¿qué? De la sangre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el versículo 1, 2, 3, 4 en adelante, comienza a hablar que la ley no satisfacía, la ley no podía redimir a la humanidad del pecado. Y compara la ley, el Antiguo Testamento, la ley, las ordenanzas, los mandamientos, los compara con Cristo. Dice que lo que la ley no pudo hacer, Cristo sí lo pudo hacer. Lo que la ley no pudo redimir, Cristo sí lo pudo redimir una vez y para siempre. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía. ¿Se dan cuenta? Posiciona a la iglesia, dice, usted tiene acceso libre al lugar santísimo. Usted tiene acceso libre a la presencia de Dios. ¿Cuánto da gracias al Señor por eso? Porque antes usted no podía hacerlo. Era imposible, no podía. Con sus méritos era imposible hacerlo. Ahora, este texto es clave. El versículo anterior, el 19, es clave porque nos da a entender que a consecuencia de lo anterior podemos entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, el congregarse, hermanos, de ahí vamos a llegar al que viene, al texto central, el congregarse es un regalo. El congregarse es un regalo de parte del Señor, por los cuales murió. Y nosotros respondemos en gratitud al sacrificio de Cristo, a unirnos al cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? Anteriormente no podíamos congregarnos porque no habíamos sido redimidos por el Señor. Pero cuando Jesús entra por nosotros, intercede como sumo sacerdote, nos da libre acceso para entrar a la presencia y entrar y estar juntos como iglesia. Por lo tanto, el congregarse es una respuesta en gratitud de los que han sido redimidos por el Señor al sacrificio que Él hizo en el madero de la cruz. Amén. Entonces, no veamos el congregarnos como una obligación, veamos el congregarse como un regalo de parte del Señor. Es un regalo, algo que tú y yo no podíamos hacer, hoy lo podemos hacer, estar en comunidad. Ahora, debemos comprender que cuando habla de congregarse, el autor de Hebreos no está pensando en templos, porque no habían templos en ese tiempo. ¿Dónde se reunía la iglesia? En las casas, en catacumbas. Cuando la iglesia era perseguida, se reunía en cuevas. O sea, pero comenzó a pasar que muchos de los cristianos se dejaron de congregar. Empezaron a alejarse. Lo que habla Hebreos en algún momento de la gran apostasía, ¿cierto? Que empezaron a apostatar de la fe muchos cristianos. Dice el 10:23. Mantengámonos firmes. Miren, qué interesante. Va entendiendo el contexto, ¿cierto? La ley no quitó los pecados. Cristo entró al lugar santísimo, ofreciendo sacrificio por nosotros. Nosotros, ¿cierto? Nos acercamos a Él confiadamente. Y antes de llegar al 25 dice, mantengámonos firmes sin titubear. Sin titubear. Es la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Se dan cuenta? Mantengámonos firmes. Nuevamente, mantengámonos firmes. O sea, sin titubear, dice Hebreos. No podemos titubear. Él está dándole un mensaje de esperanza, animando a los hermanos que están siendo perseguidos en la prueba. Porque muchas veces la prueba también es la que nos hace temblar en nuestra fe.
La prueba muchas veces pone el que es aprobado por Dios, tiene que haber vivido en primer lugar la prueba. Por lo tanto, la prueba es la que nos aprueba como cristianos. Amén. Era necesario animarle. Muchas veces nosotros nos dejamos de congregar cuando estamos en periodos de prueba. Cuando enfrentamos problemas, cuando viene un problema económico, de salud, un problema en nuestra fe, hacemos lo contrario, nos alejamos de la congregación, nos dejamos de congregar. Cuando lo que dice Hebreos es que cuando usted vive prueba, es necesario estar firmes en la esperanza que Dios nos llamó. Porque nosotros nos congregamos porque hay una esperanza también más allá. Amén. Entonces surge la necesidad. Grueso error cuando nosotros dejamos de congregarnos cuando hay prueba. Por eso es preocupante, hermanos, la práctica muchas veces de ausentarse sin razones en la congregación. Es preocupante. Debemos nosotros ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Es preocupante o llegar tarde porque le quitamos valor a todo lo que hace Jesús en el capítulo 10, que es un regalo. Todo el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, nosotros debemos mirarlo como un regalo y respondemos a congregarnos porque Él un día dio su vida por nosotros, pagó un precio tan grande para que pudiésemos estar juntos, reunidos como congregación. Amén. No puede ser una práctica habitual en nuestra vida. No puede ser una práctica habitual que tengamos por hábito no hacerlo porque no valoramos lo que Cristo hizo en la cruz. Hermano, no estoy diciendo que usted no pueda faltar. Aquí el autor de Hebreos lo que está hablando es que algunos lo tenían por costumbre. ¿Se da cuenta la diferencia? Usted puede faltar por enfermedad, fuerza mayor, algún problema, pero dice que cuando ya eso es costumbre, es preocupante. ¿Se dan cuenta? Ninguna iglesia es perfecta. ¿Lo cree usted? Todos somos imperfectos tratando de no serlo tanto, pero nuestro compromiso con la iglesia no debe ser negociable. Nuestro compromiso con la obra de Dios no puede ser negociable. Volvamos al carbón. ¿Se acuerdan del carbón anterior? ¿Cierto? ¿Qué pasaba entonces si saco un carbón y lo dejo fuera de la parrilla? Se apaga. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos sido ese carbón? Yo también. ¿Cierto? Que pareciera ser que la solución a la prueba es, me abstraigo del cuerpo de Cristo. ¿Y a cuántos le ha ido bien cuando se han abstraído? A nadie. ¿Cierto? Tratemos no hacerlo, no mirar con liviandad el congregarse. El congregarse tiene un valor tan importante, tan espiritual, tan necesario, que me impresiona a mí, no de ustedes, por supuesto, de otros hermanos, la liviandad con la que se trata el congregarse. Yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios. ¿Han escuchado eso? Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Es que estoy cansado, necesito descansar de Dios. ¿Qué más? Dios sabe, conoce mi corazón. ¿Cuántos han dicho eso? No me gusta cómo predica el pastor. Sí, eso lo han dicho. Sí, eso lo han dicho. Bueno, ¿para qué están acá? Pues, si no les gusta cómo predica el pastor. ¿O no? ¿Cierto? No me gusta cómo hacen las cosas en la iglesia. Y la frase más común de todas, hermanos, ¿sabe cuál es? Dios está en todas partes. ¿Cierto? Pero yo creería escuchar eso a alguien que no conoce a Cristo. Pero alguien que conoce a Cristo, que ha vivido el Evangelio, no podría decir algo así, porque significa que no hemos entendido la revelación de estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Muchos de nosotros a lo mejor hemos salido dañados de otras iglesias, pero es tu decisión comenzar a sanar y salir de allí. Es tu decisión decir, Señor, yo me comprometo hoy día con el cuerpo de Cristo. Es la decisión de cada uno decidir, decir, Señor, yo hoy día me congrego, yo hoy día voy, aparto ese día de la semana para estar con el cuerpo de Cristo. Amén, es un valor glorioso estar en comunión. No dejar de congregarse. Segundo punto, dice, como lo hacen algunos. Como lo hacen algunos, o como algunos tienen por costumbre.
acá aparece el gran problema de la iglesia en Hebreos. Y es que esos algunos pareciera ser que empezaron a abandonar la iglesia de Cristo. Empezaron a volver atrás, empezaron a volver al judaísmo. Todo lo que había anunciado el autor de Hebreos del capítulo 1 al capítulo 9, ¿cierto? Pareciera ser que a algunos le entraba por acá y le salía por acá. Entonces comenzaron a volver atrás, pero ellos no volvieron atrás precisamente por algo común, porque les dolía un dedo, porque no sé, tantas cosas. Ellos comenzaron a volver atrás porque la persecución fue tan grande, hermanos. Era tanta la persecución que algunos simplemente preferían volver atrás a ser perseguidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esa época, en los hebreos, la persecución y el rechazo social hizo que muchos creyentes evitaran reunirse con otros cristianos, y congregarse públicamente implicaba riesgos, como la pérdida de bienes, encarcelamiento o aún la muerte. Miren el 10:32, todo lo que yo les digo, miren el versículo bíblico. Dice, acuérdense de los primeros tiempos, el 10:32. Acuérdense de los primeros tiempos. Le está diciendo el autor de Hebreos, ¿cierto? Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo, cuando estaban nuevitos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron nuevitos en el Evangelio? Y ya no, en el Evangelio digo yo, en el Evangelio, ¿cierto? Nuevitos en el Evangelio. ¿Cierto? Los primeros pasos, teníamos una pasión pero impresionante por congregarnos, por estar, y estábamos lunes, martes, miércoles, jueves, domingo en la iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando recién recuerden cómo permanecieron fieles. O sea, el autor de Hebreos le empieza a tocar la fibra a los hermanos. Ustedes acuérdense cuando eran nuevos, cómo permanecieron fieles, acuérdense, recuerden. ¿Ustedes se acuerdan cuando conoció al Señor? ¿Se acuerdan cómo éramos? Éramos fieles, ¿cierto? Fieles al Señor. Aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Ellos ya habían pasado pruebas anteriormente. Y el 33 dice, algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces la iglesia empezó a dejar de congregarse porque nuevamente apareció la persecución. Porque si ellos se congregaban públicamente, había riesgo de cárcel, había riesgo de burla, había riesgo de todo. Pero nosotros hoy día, ¿cierto? Si nos congregamos, nadie se burla de nosotros. A lo mejor en el trabajo porque eres cristiano, en el colegio, en la universidad, pero tú puedes hoy día congregarte libremente. Amén. Entonces no va a entrar aquí la policía y nos va a echar y nos va a arrestar. No, estamos libremente. El único problema que podemos tener es que los cristianos somos medio bulliciosos, ¿cierto? Y los vecinos pueden reclamar. Pero más allá de eso, tenemos la libertad de congregarnos. Habían algunos destinatarios de la carta, por lo tanto, que habían abandonado el hábito de reunirse con los hermanos. Es posible, hermanos, que alguien se considere cristiano y sin embargo deje de reunirse con el pueblo. Pero necesitamos no ser llaneros solitarios del Evangelio. Piense siempre en congregarse como ese carboncito, que si usted se aparta de la parrilla, se va a enfriar y se va a apagar. Y nos volvemos autodidactas. Pero en la mente de Jesús siempre estuvo la iglesia, la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. No es usted solamente uno solo, es la iglesia. Ahora, la palabra costumbre tiene que ver con un rito. Ya no es faltar a un sábado, un encuentro por algo mayor, por fuerza mayor, sino que es un hábito. La palabra costumbre tiene que ver con algo que toma frecuencia, que es algo que toma frecuencia en el tiempo. Ya es algo que nosotros dejamos de congregarnos, como algunos tienen por hábito. Un hábito, ¿cómo se genera? Con tiempo, practicando, ¿cierto? Podemos tener el talento, pero si no tenemos la disciplina, no sirve, ¿cierto? No sirve eso. Entonces, un hábito es cuando yo lo hago. Yo estudio todos los días y me genero el hábito de estudiar.
Entonces, algunos tenían por hábito no congregarse, no estar en medio del cuerpo de Cristo. Hermanos, abandonar la congregación no solamente afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra conexión con la comunidad de discípulos. Amén. El dejar de congregarnos no solamente afecta nuestra relación con Dios, sino nuestra conexión con la comunidad de discípulos. Según Corintios 12, 1 Corintios 12, del 12 al 27, habla sobre el cuerpo de Cristo. No sé si han leído por ahí, ¿cierto? Donde cada persona del cuerpo de Cristo es importante para la iglesia. Aún el dedo pequeño, otros son pies, otros son manos, pero cada uno de ustedes es importante en la iglesia. Cada uno de ustedes, aunque usted dirá, ¿seguro, pastor? Sí, usted es importante en la iglesia. Si usted falta, si usted se aleja del cuerpo de Cristo, nosotros nos dolemos. Porque es como que si nos cortaran un dedo. Es como que si nos pegáramos en el dedo pequeño del pie. ¿Se han pegado alguna vez ahí? ¿Y qué duele? Ay. ¿Cierto? Sobre todo en el verano cuando uno anda a pie pelado. Y pasa y pum, roza una silla, roza una mesa. Entonces es lo mismo que congregarse. Nos dolemos. El cuerpo de Cristo se siente si algunos tienen por hábito no congregarse. Es como cuando... ¿A cuánto le gusta el fútbol acá? Poquito. Es como cuando nos empiezan a expulsar jugadores, por hermano. ¿Cierto? Ha pasado, ¿no? Empiezan a expulsar jugadores y ¿qué pasa con el equipo? Se desequilibra. ¿Cierto? Comenzamos a perder, como los Higgins, que perdemos por eso nomás. ¿Ah? Nada más, porque nos expulsan muchos jugadores. ¿Cierto? Nos empezamos a quedar desnivelados. Falta jugadores importantes. O cuando falta una pieza del rompecabezas, ¿cierto? No está completo. Lo mismo pasa con nosotros. No es función solamente de los pastores de la iglesia estar pendientes del cuerpo de Cristo. Es responsabilidad de la iglesia estar pendiente del cuerpo de Cristo. Amén, ¿entendió? Es responsabilidad de nosotros como iglesia estar pendientes del cuerpo de Cristo. Porque a veces se ha delegado esa función solamente en los líderes. Pero usted y yo somos importantes en la obra. Si un hermano falta, usted mira para el lado y dice, este hermano faltó. Porque los hermanos pareciera ser que compramos la silla, ¿cierto? Estamos ahí en esa silla, no nos movemos de esa silla. Entonces nos damos cuenta cuando falta alguien. Entonces es importante usted en el cuerpo de Cristo. Es necesaria una evaluación en nuestra vida. ¿Hemos permitido que el descuido de las excusas se conviertan en un hábito? ¿Hemos permitido que se generen hábitos, malos hábitos en nuestra vida? Es importante su presencia en la congregación. Es importante porque puede ser de ánimo para los hermanos. Cuando usted no viene, usted priva al cuerpo de Cristo del don que Dios le dio. ¿Se da cuenta? Si usted falta, si usted tiene por hábito, en cada uno de nosotros, dice la Escritura, que hay depositado una medida de don, una medida de fe. Entonces, si usted falta, nos priva a nosotros del don y la gracia que Dios le ha entregado para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, el por qué nos congregamos. Miren, dice, si no, volvamos al texto original. Dice, si no, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Interesante, el tercer punto, animándonos unos a otros. Animándonos unos a otros. Hermanos, yo no me congrego y aquí quiero poder que me puedan comprender. Nosotros no nos congregamos solamente para adorar a Dios. Yo no voy a la iglesia para adorar a Dios, porque la adoración tiene que ver con la vida misma. Tú cada día, de lunes a lunes, adoras a Dios con tu testimonio, con tu vida, con tus obras. Amén. Nosotros nos congregamos, según la palabra, para ser edificados unos a otros. Nosotros, gracias querido Lucas, nosotros nos congregamos para animarnos unos a otros. Ese es el motivo, para que en medio del cuerpo de Cristo esté la manifestación de los dones del Espíritu. Para que en medio del cuerpo de Cristo pueda haber palabra. Cuerpo de Cristo, hablo de la iglesia, de ustedes, ¿cierto? Nos animamos unos a otros. El congregarse no es solamente, por lo tanto, recibir, sino también entregar. ¿Se dan cuenta?
Entonces, esto es recíproco. Usted no solamente recibe palabra de parte del Señor, sino que usted también ha sido llamado para dar palabra también del Señor a sus hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando aplaudo me dan tiempo para tomar agua. Así que cuando vean al pastor medio seco, empieza a aplaudir. Entonces, congregarse, hermanos, no es solamente recibir, sino que también es entregar, es recíproco. No podemos venir a la iglesia, hermanos, solamente a llenarnos nosotros. Me voy, me siento, recibo palabra y me voy. No, nosotros venimos a recibir y a entregar. ¿Qué dice el texto bíblico? Animándonos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Animándonos unos a otros. Por eso me parece a mí extraño cuando alguien lleva mucho tiempo en la iglesia, y se lo digo con toda honestidad, lleva muchos años en la iglesia y siempre está en modo ejecutivo supervisor. Así. ¿Cierto? Me parece extraño porque la manifestación de la iglesia de Cristo es para edificarnos. Cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente y esa es la gracia. Imagínense fuéramos todos iguales. Imagínese su esposa fuera igual que usted o su esposo fuera igual que usted. ¿Fome sería o no? Fome sería. Mi tata se ríe nomás, no tengo pillado. ¿Cierto? Imagínense. Cada uno de nosotros como ser humano tiene un carácter diferente. Nos gustan formas diferentes, nos gustan comidas diferentes, tenemos una forma de solucionar problemas muchas veces diferentes, pero ahí está la gracia. Si todos los discípulos hubieran sido iguales, yo creo que Jesús no los llama. Jesús tenía 12 discípulos y cada uno de ellos tenía un carácter diferente, era distinto. Algunos eran más pasivos, otros más pasionales como Pedro, otros como Juan y su hermano que querían prenderle fuego a uno, ¿cierto? Habían diferentes discípulos, pero aún así Jesús los llamó y vio en cada uno de ellos algo importante para la misión. Lo mismo que es para nosotros. Usted y yo tenemos un carácter distinto, pero necesitamos del otro para poder avanzar en el evangelio. Usted necesita a su hermano para crecer y su hermano necesita de usted para crecer. ¿Cuántos han sido bendecidos por un abrazo o una oración de un hermano? Que el Señor ha usado un hermano y le ha dicho una palabra justo que usted necesitaba y que solamente Dios conocía que usted estaba viviendo. Eso es cuerpo de Cristo. Por eso que si nosotros no nos congregamos, ¿cómo nos vamos a animar? ¿Quién nos va a animar? Si usted mira a su hermano, ahí está Cristo. Mira a su hermano, ahí está Cristo. Así es Jesús, dice usted. Ese es Cristo. Hay una porción de Cristo en su hermano. Por eso que es valioso animarnos los unos a los otros. En cada reunión deben haber expresiones. Gracias, Señor. En cada reunión deben haber expresiones de gozo. Amén. En cada reunión debe haber expresiones de alegría. Porque estamos unidos, los redimidos por Cristo. Está reunido el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios, la asamblea, ¿cierto? La eclesía, la asamblea se reúne, hay cantos. Está alegre, cante, alabanza, ¿cierto? Adora al Señor, ministrense los unos con los otros. Eso es el cuerpo de Cristo. No venimos solamente a estar una hora cantando y aplaudiendo, venimos a edificarnos unos a otros como cuerpo de Cristo. Amén. Necesitamos de ustedes y usted necesita de nosotros para crecer. Mire, 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual. ¿Cómo dice? A cada uno de nosotros se nos ha dado, consulta, dice a algunos, ¿a quiénes? A cada uno de nosotros. O sea, cada uno de ustedes le ha sido dado un don. A cada uno de ustedes. No es excluyente esto. No es excluyente. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don. ¿Para qué, hermanos? Para que nos ayudemos
mutuamente. ¿Se dan cuenta entonces que cuando nosotros nos congregamos es para exhortarnos unos a otros? El don que tú tienes es para edificar a la iglesia. El don que tú tienes es para ministrar a los hermanos. Y Colosenses 3:16 dice, enseñen y aconsejen unos a otros con toda sabiduría que Él da. Enseñen y aconsejen, Colosenses 3:16, enseñen y aconsejen unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Agradecido. La segunda parte, la parte B. ¿Cierto? Que el mensaje llene su vida. Enséñense y aconséjense unos a otros. Nuevamente, la mente de Pablo era colectiva, comunitaria, con toda la sabiduría que Él da. O sea, ¿podemos ministrarnos sin sabiduría? También pasa, ¿cierto? Pero no debería. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, hermanos. Es importante, hermanos, estar juntos en comunión. Es importante congregarse. Si nosotros nos dejamos de congregar, nos vamos a apagar. Vea el valor de la congregación, el valor de la iglesia local. No podemos ser, ¿cierto?, en un año pasar por 15 iglesias. Necesitamos establecernos en una iglesia local para ser ministrados, para ser pastoreados, para ser enseñados por la palabra. Ninguna iglesia es perfecta. Es importante contactar a quienes han dejado de congregarse, ¿o no? Es una función de cada uno de nosotros contactar a aquellos que han dejado el redil, el rebaño. Recuérdenle, hermanos, cuando hablen con alguien, que su presencia es importante en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo priorizamos nuestros tiempos? ¿Cómo administramos nuestros tiempos? ¿Cierto? Yo entiendo que a veces hay fuerza mayor para no estar, pero administremos nuestros tiempos. Dejemos consagrado el sábado como familia. Dejémoslo consagrado. Tenemos de lunes a viernes y el domingo para descansar, pero dejemos el sábado para estar en comunidad. Ni siquiera es todo el día, es un rato de estar juntos. ¿Se entiende? Busque a alguien desanimado y anímelo, recordándole que juntos somos más fuertes en Cristo. Valore congregarse, asistiendo con constancia y alegría, y pidámosle al Señor que nos ayude y nos anime a la iglesia y a aquellos que están desanimados. Para terminar, hermanos, como cristianos no estamos llamados a caminar solos. Es imposible caminar solos. No se puede, sino hacer parte de una comunidad. Y lo que hablábamos en el primer punto, el congregarse es un regalo de parte del Señor. Los machos cabríos y los toros no quitaron el pecado. Cristo quitó el pecado y nos abrió esa puerta para estar juntos como iglesia del Señor. Y recordemos que la iglesia no es esto, un lugar físico, sino una familia espiritual. Es una familia espiritual la iglesia, que nos impulsa a permanecer firmes en la fe y vivir con un propósito. No es una rutina, sino que es una respuesta en gratitud a lo que Dios hizo y lo que Cristo hizo en la obra del Calvario. Hoy más que nunca, dice, el día de su regreso está cerca. ¿Se acuerdan el pasaje? Porque su regreso está cerca. El Señor volverá un día. Y yo lo creo con todo mi corazón y lo espero. Anhelo que Él regrese un día por su iglesia y nos redima y vamos a ese tiempo glorioso y la nueva Jerusalén allí eterna y gloriosa, y caminemos por eso caminar que va allí en la eternidad. Y lo anhelo, y anhelo ver a la gente que partió antes que nosotros en Cristo y abrazarnos con ellos. Lo anhelo. Y por eso también nos esforzamos en que otros también puedan ir junto a nosotros. No podemos, ¿cierto?, caminar solos para allá. Todavía hay gente que necesita y ha salido muy herida de otros lugares y no está en el redil del Señor. Permanezcamos juntos, alimentemos el fuego como la parrilla, ¿se acuerda? Vuelva a la parrilla y animémonos unos a otros para seguir avanzando. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia?